Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad, aquí en otra edición de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, tenemos un programa sobre asuntos de interés público. Hoy vamos a considerar reformas legislativas desde una perspectiva de lograr cambios en los procesos gubernativos, tanto a nivel legislativo como a nivel administrativo. Para eso tenemos como invitado a Víctor García San Inocencio. Muy buenas tardes, Víctor. Saludos, profesor y doctor Javier Colón Moreno. Un placer estar compartiendo con usted y con toda la radio audiencia. Gracias, Víctor. Víctor, como ustedes saben, tiene la ventaja en estos temas de ser una persona que no solo ha estudiado el asunto, hizo una tesis doctoral en la Universidad Vasca precisamente sobre propuestas de reforma legislativa en el marco de aumentar la participación ciudadana en los procesos gubernativos, sino que fue legislador por 3 términos en la legislatura de Puerto Rico, así que tiene una perspectiva muy única de quien ha estudiado el asunto desde una perspectiva académica, pero también ha tenido la experiencia de participar de los procesos legislativos. Víctor, la primera pregunta sería, ¿por qué tú optas en la tesis por procesos de reforma que no necesariamente están ubicados en el paradigma o dentro de la noción de que hay que alterar la Constitución? Tú estás proponiendo diversas medidas para ampliar la participación ciudadana en la legislatura y en los procesos administrativos. ¿Por qué esa ruta y no la ruta de la reforma constitucional? Bueno, uno quisiera que las cosas en las que uno cree, sean principios o sean modos de hacer las cosas, estuvieran en la Constitución. Da seguridad, da certeza. Eso le encanta a los que hemos pasado por el adiestramiento jurídico. No obstante, enmendar la Constitución es un proceso altamente burocrático que depende exclusivamente de la voluntad de una mayoría muy grande de legisladores. Ser mayoría no es fácil en este país. Conseguir ¿verdad?, los votos en Cámara y Senado para propuestas de enmienda es un proceso en donde es muy difícil si no se es de la mayoría. Y por otra parte, una vez se activa el proceso de enmienda, es un proceso extremadamente procedimentalizado, donde hay que pasar por periodos de tiempo, periodos de publicación, el hecho mismo de convocar a unas votaciones, tener esas votaciones, en fin, es una ruta tortuosa. En cambio, hay muchísimas reformas que pueden hacerse que no necesitan de pasar por un proceso tan burocratizado, y por otro lado, que pueden adelantar intereses similares, porque lo que está de telón de fondo de todas las propuestas de enmienda a la Constitución que se han discutido recientemente es un poco cómo se reparte mejor la función decisoria que se toma en el gobierno, y cómo de alguna manera ese reparto le otorga más poder al pueblo y más participación. Así que Tú has señalado, Víctor, que hay algunas experiencias históricas en donde este elemento de la participación ciudadana ha probado ser de alguna forma importante. Eh, y entiendo que específicamente en el área de la formulación de cargos éticos contra los legisladores, hay ahí una experiencia concreta que puede arrojar un poco de luz sobre esto. sí, bueno, en la Asamblea Legislativa, ese es el primer ejemplo, ¿verdad? Yo decía que estos cambios son fáciles de instrumentar si se tiene la persuasión y la persistencia.
pero además tienen la ventaja de que hay precedentes y como tú bien señalas, uno de ellos es precisamente la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, donde se inauguró la participación de ciudadanos como miembros en propiedad de la comisión en la década del 90 y también en el primer cuatrienio de este milenio. Esa participación ciudadana produjo de inmediato varios cambios. Primero, se refrescó el ambiente, entró más luz al lugar. Los ciudadanos casi obligaron a los legisladores a comportarse de una manera más formal, pero lo más importante es que fue como una especie de antivirus a esa proclividad del espíritu de pasar el rolo de parte de las mayorías e incluso a lamentablemente esa actitud que tienen muchos en la Asamblea Legislativa hacia la componenda. Entonces fue una aportación importante y produjo no solamente que legisladores optasen por no entrar en el proceso, por no continuar en el proceso y renunciaban, sino que en efecto contribuyó a producir verdaderos encauzamientos con procesos muy ricos, con informes muy valiosos que eran llevados a los plenos. Sabes que los plenos pueden adoptarlos o no. El pleno del cuerpo legislativo puede adoptarlo o no, pero muy fundamentado. Así que fue una extraordinaria experiencia y una experiencia en donde se compartió la facultad y el poder sin que los legisladores renunciasen a la prerrogativa constitucional que tienen de ser los únicos jueces de la elección y de la conducta de los legisladores. Víctor, ¿tú me puedes hablar un poco del contexto que produjo esa reforma? Es decir, ¿qué es lo que produce esta reacción legislativa? ¿Cómo es que se logra que en un área tan sensitiva para la Asamblea Legislativa, en este caso en particular para la Cámara de Representantes, cuáles son las condiciones que permiten que eso ocurra? Bueno, yo diría que son tres. En primer lugar, la pérdida de credibilidad de una manera aparatosa de parte de la Asamblea Legislativa por el encauzamiento de muchos legisladores en la esfera externa a la legislatura. En segundo lugar, la pérdida de la ingenuidad de mucha más gente en Puerto Rico que decidieron ejercitar presión para que se produjese algún tipo de reacción a la indignación de la gente por las tropelías de muchos legisladores. Te recuerdo que el primer caso importante fue el de Career Index, que prácticamente malogró la carrera de media mayoría senatorial del Partido Popular Democrático. Así que ese en segundo lugar. Y en tercer lugar, la misma conciencia de los que operaban la legislatura de que esa falta de credibilidad le iba a hacer muy difícil su trabajo. Así que en vista de esos tres fenómenos, pienso que se catapultó este movimiento, esta iniciativa hacia permitir que ciudadanos fuesen miembros de la comisión de la Comisión de Ética. Y entonces tú señalas que tuvo un efecto positivo en términos de forzó renuncias y hubo procesos que adelantaron más de lo que hubieran adelantado de otro modo. Sí, y además daba una sensación de limpieza y pulcritud, un nivel que no se había alcanzado antes. ¿Tú dirías que esta experiencia fue decisiva en crear
¿Me escucha? Sí, perfectamente. Fue, fue, fue esencial en tu proceso de optar por medidas de este tipo, Bueno, en tu tesis. no fue el factor, pero fue uno de los factores, porque recuerda que el propósito de la tesis en su fondo era trabajar el problema de cómo el neoliberalismo estaba arrasando y vaciando de contenido y de capacidades a los estados frente al mercado, y Ok, cómo había una necesidad tremenda de rescatar el demos y de apoderar a las personas. Por consiguiente, claro que estaba presente esa buena experiencia, al igual que otras, porque ha habido siempre distintos tipos de comités asesores eh, que han cumplido una muy buena función. Hay unos elementos que nutren la función decisoria y la función analítica y las funciones en el trabajo legislativo, y la participación ciudadana ciertamente es una que lo ha hecho históricamente, aunque de distintas vías. Te doy un ejemplo. ajá, Teníamos una asamblea legislativa robusta en participación ciudadana a través de los mecanismos de vistas públicas, pero las vistas públicas prácticamente han desaparecido en número y en profundidad. Ahí hay una gran pérdida. ¿Por qué? Porque eran claro, foro claro, de claro. discusión, foro de comparecencia. Y Eh, eso es la esencia del proceso legislativo, ¿no? es uno de los elementos más importantes, porque no solamente parlamentan los parlamentarios, conversan, dialogan con los distintos sectores de la sociedad, del pueblo. Y por supuesto que si tú quieres promover una distribución distinta del ejercicio de la autoridad pública, al menos en el foro legislativo, tiene que ser a través de robustecer la participación ciudadana, pero ir tras enmiendas constitucionales puede uno encontrarse con muchos obstáculos, mientras que la otra vía para el proceso legislativo y para el proceso gubernativo en general, para las agencias administrativas, para los municipios, para las corporaciones públicas, sin duda alguna el detergente, el antivirus, es la participación ciudadana, además de que puede brindar enorme contenido frente a un claro vacío. Alguien podría plantear, Víctor, que las mismas trabas que existen para hacer reforma por la vía constitucional son las mismas que existirían para hacer este otro tipo de reforma. Eh, quiero que me gustaría hacer dos cosas ahora, Víctor, que expliques un poco cuál es el tipo, cuál es el tipo de reforma que tú estás planteando en los procesos legislativos, administrativos, y hables un poco de qué forma impulsar esta agenda reformista puede ser más lograble que, que el tema de la reforma constitucional. Yo estoy seguro que tú no estás planteando donar la agenda de reforma constitucional, ¿verdad? Eso es una ruta que tiene que continuar su curso, ¿verdad? Y ojalá que adelante, porque hay algunos cambios importantes que hacer en la constitución de todo tipo, ¿verdad? Pero en ese proceso entiendo yo que un canal distinto, que es más bien político y administrativo, explica cómo es que uno es más viable que el otro y cuáles son ese tipo de reformas que tú estás promoviendo. Bueno, en primer lugar, bueno, hay muchos primeros lugares, pero vamos, vamos por parte. Sí, Eh, ya habíamos hablado de lo difícil que es conseguir una mayoría en el Pleno Legislativo para, para promover una enmienda a la Constitución. sí. En segundo lugar, lo, lo técnicamente tortuoso que puede ser proponer cierto tipo de enmienda cuando hay que ir a tocar muchos lugares de la Constitución
y de repente tienes la limitación de presentar 3 enmiendas por cada consulta. Entonces se convierte todo acercamiento de esta naturaleza que no sea de una constituyente, se convierte en un arreglo de parcho. Y ese arreglo de parcho, pues por lo general puedes terminar con 2 o 3 parchos puestos, pero sin ningún cambio sustantivo. Claro está, no me quiero ir al árbol más grande, el árbol que está encima de este, que es todas las capas de gobierno que inciden sobre Puerto Rico, que limitan sustantivamente y procesalmente el ejercicio de la autoridad pública en el país. Pero dejado eso a un lado para efectos de esta conversación, es mucho más fácil que el cuerpo legislativo consienta bien en la formulación de sus reglamentos que tienen fuerza de ley o bien en la promoción de legislación a aperturas de poco a poco, que no suponga cada una la convocatoria del pueblo a las urnas, y que pueden ser concesiones, y mira la palabra que estoy utilizando, concesiones, más fáciles de arrancar. Fíjate la palabra que he utilizado, arrancar, porque determinados momentos y circunstancias políticas las hacen más llevaderas y aconsejables. Sí, que lo que significa esto es que poco a poco y a veces en buena medida, estas concesiones se pueden arrancar y pueden lograr establecerse con estabilidad. Víctor, Eso, déjame ver si te estoy entendiendo bien. El tipo de reforma constitucional que había que hacer en Puerto Rico sería una reforma que probablemente tendría que ser una cirugía mayor que incluya algún tipo de asamblea de pueblo, asamblea constitucional, asamblea constituyente, como se le llame, pero que no sería solo para coger un aspecto aquí, un aspecto allá, sino para un poco hacer un rediseño. Y entonces eso, pues tiene una dificultad muy grande política, ¿verdad? Que tiene que ver política y técnica. y logística, correcto. Entonces, en ese sentido, esta otra ruta, sin abandonar esta primera, implicaría hacer esta reforma muy particular. Así es, y no solamente limitada al ámbito legislativo, es más fácil empezarla en el ámbito legislativo, pero porque hay unos poderes que no está ejercitando bien la Asamblea Legislativa o no los está ejercitando en absoluto, que está llamado a ejercitar a nombre del pueblo. Y quizá lo que necesite fundamentalmente sea la inyección del pueblo para ponerse a ejercitarlo. Yo, por ejemplo, no me limitaría a la Comisión de Ética. Mi planteamiento frontal es que en cada comisión legislativa, y hay como 50, el número varía, en cada comisión legislativa debe haber participación de ciudadanos, y concedo del saque que no tiene que ser participación mayoritaria, pero si es una participación donde están representadas las corrientes políticas de este país, o una participación en donde hay un mecanismo de selección que en lugar de ser cerrado sea por lo menos semiabierto, tú vas a conseguir que se activen esas comisiones legislativas a la hora de evaluar la legislación, y no solo eso, a la hora de promoverla y a la hora de realizar las investigaciones que sean atinentes para ello. Víctor, vamos a hacer una pequeña primera pausa aquí en Hilando Fino, y cuando regresemos vamos entonces a que nos expliques, ya comenzaste explicando esta medida de las comisiones legislativas ciudadanas, otras medidas que se pueden impulsar de reforma política para democratizar la vida política de Puerto Rico. Vamos a hacer una pequeña pausa en Hilando Fino y regresamos.
Saludos amigos, estamos de regreso aquí en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Mi nombre es Javier Colón Morera y estoy como todos los martes a las 4 de la tarde en este programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, que se produce como una colaboración de los programas o los departamentos de Economía, Geografía y Ciencias Políticas del recinto de Río Piedra. En la tarde de hoy estamos conversando con el doctor Víctor García San Inocencio. Estamos hablando sobre su tesis doctoral que tiene que ver con el proceso mediante el cual logramos que la legislatura sea más responsiva a los intereses del pueblo, de los sectores que sufren en cierto sentido y que experimentamos las consecuencias de estas políticas neoliberales que están siendo dominantes en buena parte del mundo en este momento. En la primera parte del programa hicimos dos cosas. Hablamos de experiencias concretas que ha habido de reformas que, aunque podían parecer en su momento menores, como la presencia de ciudadanos en las comisiones de ética, en los procesos de la Cámara de Representantes, tuvieron un efecto importante y lo siguen teniendo, aunque se ha debilitado un poco esa participación ciudadana. Y Víctor, la última parte de la primera parte del programa estaba explicando cómo él cree que la creación de comisiones ciudadanas en las distintas comisiones de la legislatura de Puerto Rico pueden ayudar a un proceso de que la legislatura sea más responsiva a intereses presentados en el foro legislativo. Pues sí, fíjate, vamos, mantengámonos por un momento en el foro legislativo. La presencia de ciudadanos en cada comisión legislativa. Eso hace más partícipe a la ciudadanía del poder investigativo de la Asamblea Legislativa, en primer lugar. Poder que se ejercita muy poco, pero la presencia de ciudadanos allí, pienso que puede ayudar de dos formas. Nutrir la agenda y además asegurarse de que a esa agenda y a las actividades investigativas se le da contenido. Yo llamo actividades investigativas no solamente a las que evalúan la legislación, sino también aquellas actividades investigativas propias que debiera realizar cada comisión legislativa sobre sus ámbitos de acción en el país y que no se realiza. La Asamblea Legislativa no opera como un instrumento que vele por la eficacia y el funcionamiento de la legislación que aprueba o de las asignaciones monetarias que se legislan. Y eso es una función ausente y por lo tanto ni siquiera por vía indirecta representativa se ejercita. Una infusión de participación ciudadana en las comisiones legislativas, he dicho, puede revitalizar esa función legislativa y agregarle unos elementos de transparencia y de enriquecimiento. Víctor, déjame hacerte una pregunta difícil, ¿verdad? Porque para eso yo estoy aquí. Cuando hablamos de participación ciudadana, a veces esto se hace equivalente a grupo de presión. Y el grupo de presión sabemos que no siempre es representativo de la ciudadanía. A veces sí, a veces son grupos con mucha legitimidad dentro de los grupos que dicen representar, pero a veces no, a veces pueden ser grupos que tienen una fachada de representatividad, pero realmente cuando uno escarba un poco, su agenda a veces tiene poco realmente de ciudadana. Hay instancias, ¿verdad? Esto se ha estudiado, yo lo más que he estudiado
es el elemento en Estados Unidos, y hay organismos, pues qué sé yo, en el caso de los envejecientes, la Asociación de Americanos Retirados, ¿verdad? Que tiene mucha legitimidad entre su membresía. Lo mismo parece ser el caso de la Asociación de Veteranos. Si tomamos el caso aquí en Puerto Rico, pues entiendo que hay organizaciones de tipo ambiental, se me ocurre para la Sí, naturaleza, sí, pero se me ocurre... eh, Javier, si me permites, si me sí, permite, yo no me estoy refiriendo a eso, porque eso necesitaríamos entonces los 147 cónsules de, de Venecia. O sea, no hay manera de hacerlo de esa manera. Fíjate a lo que yo me... por eso quiero darte la oportunidad de Está que bien, expliques cuáles son esos mecanismos para bien. asegurarnos participación ciudadana. Sí, sí, pero Y participación sí, ciudadana no es esa mogolleta, perdonándome el criollismo. Participación ciudadana, mira, los puedes escoger hasta por lotería, como a los jurados. Lo importante no es que se sienta representado un sector mientras otros se sientan excluidos. Debe ser un mecanismo balanceado, y a veces hasta el sorteo funciona cuando hay 100 pujando por 3 sillas. O sea, pero no me quiero meter en esa micromecánica. De lo que quiero hablar es del concepto de participación, porque una cosa es ocupar una silla en una comisión legislativa con derecho a votar y a hablar y a promover cosas. Y otra cosa es ser parte de un comité asesor debidamente legitimado, instalado al lado de cada comisión legislativa, o de unos comités ad hoc que realicen unas funciones delegadas por la comisión legislativa. Esos son otros organismos que pueden muy bien tratar de llenar la necesidad participativa y de ser portavoces que tienen muchas organizaciones aún dentro de un tema específico dado. Por consiguiente, es una variedad de instancias participativas, porque reconozco que es extremadamente difícil que todo el mundo salga complacido, digamos, en, en la posibilidad de cómo se reparten 3 sillas entre 300 grupos interesados. O sea, sí, sí, sí. eso no está diseñado para eso. El mecanismo que se utiliza... Pero podría haber algún tipo, ¿verdad?, de mecanismo, porque reitero, por otro lado, sí hay algunos grupos que son muy legítimos y tienen un De, dominio muy fuerte de de sus campos acuerdo, de acción. de acuerdo, pero tú lo que no quieres es institucionalizar la pugna sobre quién representa a quién. Okay. Porque eso es un tema de no acabar y una desviación absoluta. Fíjate que el mecanismo que se utilizaba en el momento en donde eso fue, entre comillas, más democrático, porque esa es la democracia, es a lo que aspiramos todos, pero que no existe en verdad, pero más democrático en términos relativos, fue un mecanismo donde cada partido político proponía una terna y el presidente del cuerpo nombraba, en el caso de la Comisión de Ética, a, a esos ciudadanos de esa terna, y se tenían que someter a confirmación del cuerpo. Pero mira ahí, aún ese mecanismo es muy controvertible, porque cuánta gente no está fuera de los partidos políticos. Así que la micromecánica de esto es complicada, pero si tú varías el ejercicio de esa función legislativa y lo enriqueces otra vez con comités asesores permanentes o que duren por el cuatrienio, por comités asesores ad hoc para circunstancias en particular, tú vas creando todos unos tributarios que van a una corriente principal que es participativa y que desemboca en una relativa mayor democratización, que en términos prácticos para mí lo que significa es repartir mejor la capacidad decisoria discrecional, tanto en el ámbito legislativo como en otros ámbitos administrativos
municipios, agencias, corporaciones públicas. De hecho, las juntas en las corporaciones públicas y el elemento de la participación ciudadana no es nuevo. Lo que pasa es que se convierten en muchas ocasiones en convidados aplastados por la misma burocracia de la corporación pública y porque son minoría neta y nata. Me imagino yo, Víctor, que este sería un elemento, ¿verdad?, importante para afinarlo en el proceso de esta reforma, ¿verdad?, en términos de si se haría como en la Autoridad de Energía Eléctrica, que se elige mediante boleta, o sería como tú un poco has dicho que podría ser como un elemento más, o sea, pero es un elemento importante en esta reforma para que no se manipule esa representación ciudadana. Correcto, y hay que conceder, o sea, no concederlo porque uno consienta, pero hay que reconocer que todo proceso político y todo nombramiento y todo reparto, por mínimo que sea, aunque sea de una semblanza de poder, es un tema que está sujeto lamentablemente a la manipulación. Entonces, claro. Por supuesto, precisamente por eso es que se habla de repartir el poder, pues se habla de frenos y contrapesos. Si tú quieres, esto añade un freno y contrapeso, pero enriquece también dentro de las instancias particularizadas. Pero claro, yo no quiero bajo ningún concepto que me interprete, ¿verdad? Como que yo favorezco un sistema estrictamente aleatorio como si fuera un bingo. Claro. No, obviamente tiene que estar orientado mucho más racionalmente. Pero aún un sistema aleatorio frente a las pugnas desangrantes y de pérdida de energía y tiempo que se pueden desatar entre grupos competitivos, puede ser hasta cierto punto un remedio. Mira la institución del jurado en nuestro país. Claro. De determinados ciudadanos cualificados. Es un sistema donde por sorteo y esos ciudadanos pues después llegan en paneles y se desinsaculan, ¿verdad? Sí. Ahora, Víctor, vamos a decir que, del método que fueron ya seleccionados y ya son comisión ciudadana, que cómo inciden en el proceso legislativo, cómo es que de alguna forma estos ciudadanos van a empezar a tener un impacto dentro de los procesos. Bien. Y en esto yo lo miro de una manera mucho más abarcadora. Fíjate que si uno suma comités asesores, comités ad hoc asesores también, tú podrías estar hablando que de repente necesitas incorporar a los procesos de las comisiones legislativas 200 o 300 ciudadanos en diferentes paneles. Pero si tú multiplicas eso a otras instancias gubernativas, agencias del gobierno, etcétera, la cantidad podría multiplicarse por 10. O sea, tú necesitarías 2,000 a 3,000 personas interesadas de verdad en participar en procesos, en algunos casos procesos de fiscalización, en otros casos procesos de coadministración, en otros casos procesos de verificación de procedimientos. Y eso requiere una cantidad de gente bien grande si lo vas a instaurar a nivel gubernativo completo. Pero eso no debe ser, el hecho de que se requiera ese tipo de participación, no quiere decir que haya que empezar en todos los lugares a la vez. Claro. Pero para la Asamblea Legislativa nada más, si tú fueses a añadir 3 ciudadanos por comisión y fueses a añadir, digamos, comités asesores ad hoc de 6, 7, 8 personas, estarías hablando de mucho más de 300 personas, muchísimas más de 300 personas, 400 personas. Y es bien fácil proponerlo. Lo otro es cómo es que se hace, porque no pueden ser las mismas personas.
Claro. Y tienen y debieran estar mejor cualificadas que los legisladores que pertenecen a las comisiones donde se les nombra generalmente por otros criterios. Pero se me ocurre, Víctor, que en Puerto Rico hay un talento brutal de personas con mucha experiencia y que en algunos casos ya están retirados, tienen tiempo para Así es. participar de este tipo de actividades Así es. y en asuntos que en particular tienen que ver con la calidad de vida de personas que ya fueron retiradas. Ahí nada más se me ocurre que hay una oportunidad tremenda de recibir insumos de personas que van a ser afectadas directamente por estas políticas públicas. Ok, pero no es tan sencillo como imaginárselo. Obviamente lo sabemos. De cada 100 que uno imagina que estarían disponibles, al final del camino aparecen 5 o 6. Porque acuérdate que siempre están los temas de si esto es una función remunerada o no, de si esto es una función voluntaria, de si en verdad hay un ánimo de ajustarse a condiciones de trabajo con otras personas en esos equipos. Es un tema complicado. Por otro lado, como yo visualizo fuera del legislativo, estos comités, estas comisiones o estos grupos asesores, las visualizo con una función muy vocal. De hecho, una de las propuestas es que tengan la obligación de celebrar vistas públicas ellos mismos, como comités asesores, para escuchar la opinión ciudadana y que eso se divulga y se transmita y para que se emitan informes. Y en algunas instancias también la concesión a esos comités o grupos de facultades para llevar esa fiscalización a un extremo. Por consiguiente, esto es una reinmersión, si es que ha habido alguna inmersión alguna vez, de muchas personas, no meramente en el proceso participativo, en el proceso de orientar la toma de decisiones, de orientarse para tomar las decisiones también, de poder ser asesores, porque la autoridad pública última cae siempre en la autoridad nominadora, que es el que va a firmar el papelito de la orden. Así que tiene una microcostura y un micromanejo importante, pero requiere de mucha gente que esté disponible. Víctor, en el caso particular de la legislatura, ¿tú has tenido la oportunidad de discutir esta idea con personas en el plano legislativo? ¿Se ha mostrado algún interés? ¿Hay alguna posibilidad de que se convoquen reuniones exploratorias sobre alguno de estos temas? ¿Cuál ha sido la receptividad hasta ahora? Pues mira, yo he hecho este planteamiento antes. De hecho, tú sabes bien, pues estuviste allí. Yo una vez defendí mi tesis en el País Vasco, quise presentarla públicamente en Puerto Rico y la presenté en 2 lugares. Uno fue en el Colegio de Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, ante pares académicos, ¿verdad? No soy académico, y la otra fue presentarla en la Asamblea Legislativa, en un foro público donde asistieron 3 expresidentes de la Cámara de Representantes, uno que otro legislador y público. Y yo he discutido algunas de estas cosas pues, con alguna gente, pero esta es la mejor época. Fíjate que viene el año, estamos en el año electoral, vienen las elecciones, vienen las campañas, vendrán los programas políticos. Yo pienso que sería importante que estos mecanismos participatorios enriquecedores de la vida pública estuviesen sobre la palestra, estos y otros, que debe haber mejores que estos, de manera que hubiese compromisos, porque en la medida en que algunas de estas cosas son reglamentarias, otras requieren legislación, pues hay que
formular y sentar las bases para compromisos políticos para adelantarlas. No hace falta esperar para las elecciones, hasta las elecciones, pero sabemos por otro lado que en el ámbito legislativo al menos, la legislatura muere para todos los efectos con el final de la 7ª sesión legislativa, salvo que se convoque extraordinaria. Y las Víctor, comisiones... déjame hacerte otra pregunta difícil. Tu tesis es un documento, ¿verdad? Bastante denso, bastante extenso. ¿Tú te has planteado coger este tema en particular de la participación ciudadana en los procesos legislativos y, ¿verdad?, convertirlo en una especie de folleto o una serie de columnas periodísticas para un poco darle más divulgación a la idea y generar mayor interés comunitario en el asunto? Sí, sí, naturalmente a veces uno está esperando mucho tiempo por el mejor tiempo y a veces el mejor tiempo no llega. Pero esa expresión está interesante. Uno a veces está esperando el tiempo del mejor tiempo, pero el mejor tiempo no llega. pero el mejor tiempo no llega. Eso es, mi hijo diría, eso es un tuit. Bueno, pero aparte del tema del tuit, tenemos un gran problema. Sí. Tenemos un gran problema, Javier, y es que los niveles de banalización, trivialización, superficialidad en la función pública son tales que algunas veces uno se pregunta si uno está hablando en lengua cuando habla de estas cosas. Servicio público hoy es lo mismo que hace X años o nuestro ideal o ideario de servicio público. Las nociones de transparencia, realmente hablamos el mismo idioma cuando mencionamos la palabra transparencia, cuando la distorsión del concepto es tal que quien menos transparente es se presenta diciendo que es el más transparente. No estoy hablando de relativización, estoy hablando de conducta política concreta, ¿verdad? Los conceptos de responsabilidad, ¿hasta dónde llegan? Porque, o sea, todo ese pozo de pesimismo. Pero fíjate, Víctor, fíjate, perdón que te interrumpa, pero yo creo que hay una serie de personalidades, instituciones, grupos comunitarios, que me parece a mí que están muy interesados en mejorar la incidencia ciudadana en los procesos, porque en cierto modo les queda demasiado cerca a las comunidades que se produzca un proyecto contaminante o no, o que se cierre una escuela o no, Javier, o que no se acabe de implantar medidas de verdadera energía solar, o sea, reformas que tocan demasiado de cerca a los ciudadanos y que los ciudadanos, creo yo, que intuyen que si hubiera una presencia ciudadana mayor dentro de la toma de decisiones políticas, la balanza que está tan cargada para un solo lado en este momento empezaría a girar un poco. Javier, y estoy de acuerdo absolutamente con lo que planteas, y mi posición nunca ha sido pesimista, pero cuando uno mira al pozo, ese pozo es hondo. Ahora, sobre lo que estás planteando, creo que hay que decir dos cosas puntualmente. Fíjate que no es meramente la función legislativa concebida como algo desde el legislativo. Por eso es que yo insisto tanto en el aspecto administrativo. Se puede legislar lo mejor del mundo, lo más balanceado del mundo. Claro. Y si no hay fiscalización y si no se está en el proceso de implantación, no pasa nada. Entonces, hay otros factores equilibrantes. Puede haber legislación que vaya por encima de estas iniciativas
que sepulte las aspiraciones aún de quienes estén participando. Por consiguiente, hay que robustecer también los mecanismos en que se le enseña a las personas, a los ciudadanos, desde lo más básico de cuáles son sus derechos, desde lo que la participación comporta, hasta los elementos organizativos y de advocacy y cabildeo que son indispensables para fortalecer esa presencia y esa presión hacia lo que se quiere adelantar, porque de otro modo uno puede imaginarse, de la misma manera que en algunos lugares cabezas rotas, puede imaginarse mucha gente descorazonada. Por eso es que esto tiene que ser un esfuerzo muy, como son los procesos políticos reales, donde hay alguna semblanza de cambio. Son procesos de trabajo, de negociación, de trillar el camino. Son procesos complicados y no es tan sencillo como sentarse a pensar que un buen día aquellos decidieron por magnanimidad abrir las compuertas, porque no pasa así. Por más que uno lo desee y sepa la necesidad que existe y el interés de mucha gente de que ver eso materializado. Claro, claro. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Y me parece que eso, lo que estoy sencillamente es articulando la idea de que es un problema, ¿verdad? Y es un problema vamos, que afecta las ideas que se plantean en los foros académicos, los foros universitarios, que a veces por pues, limitaciones del tipo de conversación pública que estamos teniendo en Puerto Rico, pues muchas veces pues no trascienden, pero es que lo que estoy insistiendo es que yo creo que hay interés en tener esta conversación porque puede producir resultados muy palpables. Víctor, te estoy muy agradecido por esta conversación. Sé que se nos quedan sobre el tintero otros asuntos, pero sé también que vamos a tener la oportunidad de continuar esta conversación sobre el tipo de reformas que hacen falta hacer en Puerto Rico para incorporar al ciudadano como un elemento central y rescatar valores democráticos que muchas veces los mencionamos en un discurso y decimos que sí, que esta es la aspiración democrática, pero que no están siendo realmente llevados a la práctica. Así que muchas gracias a Víctor. Muchas gracias. Gracias por esta participación y será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino.